Los exportadores no apoyan las medidas y tampoco el despido de los olleros, el pedido de los olleros de liberar la exportación del grano y piden al gobierno una solución integral. Según la Cámara de Exportadores, harán bloqueos, o hacer bloqueos es como tirarse, dice, un tiro en el pie. Aseguran que la industria tiene un déficit de producción de 2,5 millones de toneladas por la baja producción. La liberación de exportaciones debe ser integral, según Osvaldo Barriga, que es el presidente de la Cámara de Exportadores. Es imposible pagar ese tipo de precios cuando el precio internacional en este momento está en 310. Si el precio internacional está en 310, vamos a hacer un cálculo muy simple. Si me liberan la exportación de grano, y yo quiero hacer una exportación de grano, y quiero exportarle a algún país vecino grano, en ese país digamos que pagan 340. Desde Bolivia hasta Colombia son $130. 340 menos 130 son 210. Al final el agricultor va a seguir recibiendo lo que la industria está en condiciones de pagarle en este momento. No es una solución la liberación plena, pero es importante liberar la cadena y dar soluciones estructurales a la problemática del complejo, donde la exportación es uno de ellos. La industria para moler es de 5 millones de toneladas. Bolivia produce al año 2,6 millones. Tenemos un déficit de aproximadamente 3 millones, 2,4, dependiendo del año. Si se sale 200.000 toneladas, o 300.000, o 100.000, o 1 millón de toneladas, eso va en desmedro de la capacidad productiva de la industria. Una industria que trabaja por debajo de su capacidad instalada no recupera la inversión, tiene activos que no están siendo bien utilizados y ese costo alguien lo tiene que cubrir. Y lo está cubriendo la industria y es un costo elevado. Y eso le está restando competitividad al aparato productivo de la cadena. Por lo tanto, desde un comienzo yo se los he planteado, pedir la liberación del grano de soya como tal es una medida, es como una curita o un parche a un dolor inmediato. No es una solución estructural. Como CADEX, desde el año 2009 venimos pidiendo que se eliminen las restricciones a las exportaciones. Como CADEX venimos pidiendo que se eliminen de manera definitiva todo control a los cupos internos y a los precios del mercado interno. Que hoy una industria le vende a un precio justo para quién, la harina de soya. Y eso es lo que realmente le está restando competitividad al sector. 2. Rendimientos bajos y precios internacionales bajos. Eso afecta a toda la cadena, no es que afecte solo al agricultor. La industria se ve afectada porque tiene que vender también los subproductos al mercado internacional en esos precios bajos. La solución está en, veamos primero qué situación financiera tienen los agricultores, las casas comerciales, las empresas semilleras, las industrias y cómo está la banca. Y de una forma coordinada entre todos los actores más el sector público, definir una estrategia que refinancie al aparato productivo, al complejo productivo agroindustrial, a un plazo en el que sea factible una refinanciación, que la banca no se vea perjudicada por la norma interna, pero que el agricultor, la casa comercial y todos tengan oxígeno para reprogramarse y volver a producir de una forma sostenible. Hoy le ponemos un parche, mañana vuelve a pasar algo parecido y volvemos a tener un problema. Entonces, financieramente se tiene que encontrar una solución. Liberar el grano no es una solución. Se debe liberar el complejo completo. Bolivia no es productiva. Estamos con rendimientos promedios de 1,8, 2 toneladas por hectárea. Bolivia debería estar ya produciendo aproximadamente 2,5. Ya hay un paso dado, hay un decreto para el establecimiento
del uso de la biotecnología. Pero no se ha reunido hasta ahora el Comité de Bioseguridad. Por lo tanto, no ha funcionado nada y seguimos a la espera del establecimiento de las políticas que nos den justamente la opción de la implementación de nuevos eventos que hagan más productiva la soya. Pero eso no es inmediato. No es que hoy lo aprueban y ya sembramos semilla ya con cambios con biotecnología, inmediatamente ahora para invierno. Nos va a tomar aproximadamente 1 año la implementación de la biotecnología en el país. Y hay otras políticas que son las que afectan a la economía productiva de todo el país, que son las políticas salariales, las políticas laborales, impuestos, que nos restan productividad. Esos son los temas que como país, en el marco del complejo oleaginoso, deberíamos sentarnos a resolver. ¿Es bueno hacer este tipo de medidas, bloquear? Bloquear es pegarse un tiro en el pie. O sea, es hacerse daño a sí mismo cuando no generamos ningún beneficio. ¿A quiénes vamos a perjudicar? A nosotros mismos. Lo que nosotros debemos hacer es sentarnos en una mesa y empezar a discutir estos temas que les he planteado, que son estructurales, todos los sectores, incluyendo al sector público. El gobierno, representado por las autoridades ministeriales, si es posible el propio presidente del Estado Plurinacional y, por ejemplo, la ASFI, para hablar de los temas de la reprogramación financiera de las deudas de todo el sector productivo del complejo oleaginoso o agroindustrial. Esas son las gestiones que debemos hacer. Como CADEX hemos remitido el día de ayer una carta dirigida justamente a los presidentes de las instituciones que están en este momento planteando estas medidas de presión. Hemos remitido cartas a los ministros del gabinete, que son los encargados de dar soluciones a estos problemas, para que en el más corto plazo podamos sentarnos en una mesa de negociación y de conversación que nos lleve a plantear soluciones estructurales. La liberación de las exportaciones, no solo del grano, de todo el complejo oleaginoso y eliminación de su mercado interno, de esos controles que tenemos, es el paso 1. La productividad es el paso 2. La refinanciación el paso 3. Y así como es un montón de otras medidas que deben tomarse para que lo que hoy ha vivido el sector agroindustrial, desde su sector primario hasta sus exportaciones, no vuelva a suceder. ¿Por qué? Como les mencionaba, la industria demanda 5 millones de toneladas para procesar. El productor solo produce 2.6, 2.7, 2.8, dependiendo del año. Esa es la producción. Hay un déficit de casi 2,5 millones de toneladas en este momento en el mercado de grano. Esa es la realidad. Si no, ¿para qué tener industrias que trabajan a media capacidad? Y a propósito del tema, según la agencia ABI, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, informó que se determinó incrementar el cupo de exportación del grano de soya hasta en un 60% de la producción en respuesta de la emergencia de un sector del agro boliviano. Para Morales, este es un importante apoyo a quienes se vieron afectados por la caída de precios en el mercado internacional. El lunes, sectores que forman parte de la cadena productiva de la soya demandaron al gobierno la liberación irrestricta de la exportación de ese producto, además el uso de la biotecnología para mejorar el rendimiento y la producción. Los productores de soya pidieron la liberación de exportación de soya luego de haber sufrido una reducción de $300 millones en su ingreso por la campaña de verano 2018-2019 a causa de la sequía y los bajos precios. Ante esta situación, el Ejecutivo comenzó a trabajar en la atención de esa demanda, siempre velando por que se garantice el abastecimiento en el mercado interno. Continuamos para indicarles que productores de soya precisamente se declaran en emergencia e indican que mañana empezarán con sus bloqueos desde el Puente de la Amistad, camino a Cochabamba. Pueblo de Santa Cruz, mañana nosotros los soyeros estamos en emergencia. Ya ahorita veo un informativo de Evo Morales que aprobó el 60%, pero que no abastece a nuestros pedidos, digamos, ¿no? Nosotros como productores necesitamos varias cosas, que el tema bancario, el tema veneno y el tema de liberación de
materiales nuevos en tema de soya, maíz, que entre maíz transgénico para poder sembrar, digamos, ¿no? ¿El cuánto por ciento sería para que ustedes como productores les pueda alcanzar? Ya nosotros queremos el 70% y tampoco podemos afectar, digamos, ¿no? El tema a los polleros, todo, porque todo esto es a través de diálogo, pero el gobierno y diálogo nunca hacemos nada, por eso no queremos que jueguen con nuestro producto, con nuestro precio de 2.20, estamos pidiendo un precio justo de, aunque sea 2.80, pero 2.50 ya es matar también al agricultor, a la agricultura. Y es por eso nosotros esta noche estamos bloqueando el tema en el Puente de la Amistad, Piraí, la carretera que va a Cochabamba. ¿Durante cuántas horas va a ser este bloqueo? Sí o sí, 24 horas está previsto, pero esta noche vamos a tirar la reunión si da para más largo, ¿no? Y Winston Ortiz, vicepresidente de la Federación Nacional de Avicultores justamente de Bolivia, indicó que la federación no se opone a la exportación de soya, pero que debe haber una ley para garantizar el producto para la alimentación del sector pecuario nacional, o de lo contrario ellos harán notar su disconformidad al gobierno y que desconocen la autoridad del señor Alandia para hablar de todos los sectores en Bolivia. Notar enfáticamente a la población nacional que la Federación Nacional de Avicultores no se opone a la exportación de soya, definitivamente, pero sí no en estas condiciones. ¿Qué significa esto? Cuando ellos manifiestan exportación plena y libre, tiene una situación muy delicada. Nosotros pedimos al gobierno, si autoriza la exportación plena y libre, primero tiene que haber un decreto o una ley que garantice el producto para la alimentación del sector pecuario nacional. De lo contrario, nosotros vamos a elevar nuestra disconformidad a las autoridades del gobierno, porque no puede ser que ellos pidan una exportación libre sin antes tener una normativa jurídica que garantice este alimento para la pecuaria nacional. Entonces, primero usted quiere que le garantice para el consumo de alimento. Definitivamente, la Federación Nacional de Avicultores pide la protección de los cupos que tenemos y el precio justo. Quiero manifestarles de igual manera, antes que exista los cupos y el precio justo, los señores nos vendían la soya solvente a mayor precio que el grano comercial. Un despropósito total, en ninguna parte del mundo se hace eso, y cuando ocurrió el establecimiento de los cupos por resolución biministerial y el precio justo, recién ahí el pequeño, mediano productor puede criar como debe ser, con precios relativamente cabales. ¿Cuánto la tonelada le vendió? Bueno, en realidad no podemos hablar en este momento el precio de tonelada porque esto es movible de acuerdo al precio internacional y a las estadísticas del precio interno. Pero lo que nosotros pedimos enfáticamente al gobierno, que proteja al pequeño mediano productor, que proteja los cupos que tenemos, que proteja el precio justo, y al mismo tiempo queremos señalar enfáticamente como vicepresidente de la Federación Nacional, desconocemos la autoridad del señor Ricardo Alandia por hablar a nombre de la avicultura nacional, porque existe una federación que aglutina a 16 asociaciones y maneja el 55% de la agricultura nacional. Él tiene toda la potestad, todo el derecho de hablar por sus asociados, pero no por la avicultura nacional, porque existe una